Hoy voy a grabarlo porque también lo paso a algunos hermanos y así ya. Bueno, pues como os decía, hoy es un día muy para mí especial en el sentido de poder compartir, como siempre, con vosotros la palabra de Dios, que es el legado o digamos el regalo más grande que hemos podido recibir. Y eso, como decía Eudal ahora en su reflexión, es lo más maravilloso que un ser humano como nosotros, que estamos muertos en delitos y pecados cuando venimos a este mundo, que no tenemos absolutamente nada, recibir de Dios pues su palabra es lo más glorioso, ¿no? Y poderla compartir, pues es el honor que Dios nos puede hacer más grande, allí donde estemos, allí donde el Señor nos haya puesto a cada uno. Y hoy también deciros que siempre cuando estoy con vosotros en la iglesia, pues tengo que llevaros, transmitiros los saludos de mi esposa, ¿verdad? Y el Señor, ves, la pandemia también tiene su lado bueno. Hoy los saludos os los trae ella. Pues, y no tengo que compartirlo así a distancia. Bueno, pues la verdad es que es un privilegio siempre estar con vosotros. Saber también, al menos siempre es una iglesia que, como siempre os digo, para mí es mi iglesia en parte en el sentido del tener comunión con Manuel y con Paco, pues con el tema de la radio ya me hace estar siempre unido a vosotros. Y luego, pues en oración a todos los que os conozco, pienso en Rosy con su ministerio allí con las personas mayores, cada uno de vosotros en aquellos que estáis haciendo. Bueno, la verdad es que os siento muy cerca. Bien, hoy quería compartir con vosotros un tema que ya se ha hablado, creo que ha sido, si no lo he interpretado mal, era Juan Carlos, que ha hablado en Apocalipsis, capítulo 22, de esa venida del Señor. Y es cierto que en los tiempos que estamos viviendo, la Iglesia en general se está cuestionando, se está, diríamos, ocupando mucho en si los signos, si las cosas que estamos viendo, pues son ya los acontecimientos que están marcados en la Biblia, si han de pasar más tiempo, si ya estamos en el último momento. La verdad es que estamos en ese tiempo y yo quería hablaros hoy de reconocer los tiempos. Si estamos reconociendo los tiempos como iglesia. Bueno, en Mateo y en Marcos, Mateo 24:32 y Marcos 13:28, dice el Señor Jesucristo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama es tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor fue la luz de este mundo, fue quien nos iluminó, fue el que dio las pautas para que la iglesia, su pueblo, aquel que había aún, cuando él dijo estas palabras, aún ese pueblo tenía que reconocerse, que nacer, porque había un pueblo anterior, que era el pueblo de Israel, pero ese pueblo nuevo iba a surgir de todo lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo iba a instaurar, iba a posicionar como los dogmas donde sería sustentada ese nuevo pueblo que es la iglesia, ¿verdad? Y él nos dice que aprendamos. A ese pueblo nos dice que aprendamos de aquello que él ha establecido. Y además ahí, pues el Señor nos va a dar pautas a tener en cuenta, naturalmente. Los creyentes conocemos sobradamente todas estas cosas que el Señor a futuro nos estuvo o nos dejó en la palabra descrito, ¿verdad? Él les dijo a los suyos, que a ese pueblo que es la iglesia, que no andarían en tinieblas, sino que tendrían luz. Ahora vemos que en este momento nos encontramos con que muchos opinan unas cosas, otros opinan otras, y yo entiendo, como se ha dicho, que tenemos la palabra profética más segura, que tenemos la palabra de Dios para poner siempre nuestra mirada en aquel que sí que puede hacernos luz sobre todas las cosas. Pero también es verdad que una cosa son las descripciones y anuncios que el Señor Jesucristo hizo en los tiempos, ¿verdad? Todo lo que describió el Señor Jesús es evidente que ha estado sucediendo de una u otra manera, en una u otra causa, en estos 2000 años. Por lo tanto, no es que todo acontezca en un momento determinado.
Pero para poderlos identificar fehacientemente estos hechos descriptivos por el Señor, como os digo, tenemos que entender cómo se desarrolla el reino de los cielos. El reino de los cielos, cómo se desarrolla y cómo lo describe la palabra de Dios. Lo primero que quería compartir en este saber reconocer los tiempos es que el Señor Jesús habló de cuando veáis palabras, dos palabras, cuando veáis y cuando esta generación, esto lo vemos en Mateo 24, 33 y 34, estas dos palabras, cuando veáis y esta generación. Son dos palabras descriptivas muy claras. Él dice cuando veáis, quiere decir que su pueblo tiene que ver con claridad, no puede estar en tinieblas. Esto es una de las máximas que tenemos ya que entender de entrada. No podemos estar en tinieblas como aquellos que no conocen la luz, ¿verdad? Ahora también cuando habla de esta generación, simplemente mencionar que ahí no se refiere a la generación in situ de aquellas personas que le estaban oyendo. Allí se refiere a una raza, a una clase, a una familia, a un linaje. Esa es la expresión de generación. Por lo tanto, está hablando del tiempo que sucederá desde que se instaura la Iglesia hasta que el Señor viene a arrebatar a su Iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que el Señor está hablando también de una globalización. Está hablando en estas dos expresiones que apuntan a una globalidad de toda la tierra, de todo el mundo en común. Esto posiblemente sus discípulos, sus contemporáneos en ese momento igual no lo entendieron. Ellos entenderían pues que estaba hablando para ellos, ¿verdad? Para aquellos que estaban a su lado. Sin embargo, el Señor, a través del tiempo, vemos que estaba proyectando esa máxima para toda la tierra, para toda la generación que engloba la humanidad. Segunda Timoteo 3:1 habla, nos dice el apóstol que también debes saber esto, que en los postreros tiempos, en esos últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. Y si somos conscientes que a la vez la iglesia del Señor, no las denominaciones, las religiones, sino la iglesia del Señor va a vivir y está viviendo en tiempos más peligrosos. Y aún han de venir más, Porque habrá hombres amadores de sí mismo, que es evidente que luchan o que se enfrentan a todas aquellas virtudes que el Señor pone a su iglesia. Habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Por lo tanto, vemos que el global de esa humanidad general de toda la tierra, lo que está haciendo es que está creciendo en posiciones que están cada vez más antagónicas o enfrentadas a la Iglesia, a las virtudes que Dios ha puesto en los creyentes. Y eso cada vez más. Por lo tanto, vemos que desde el inicio de estas palabras, cada vez se está posicionando más esta verdad de una manera global. Ya no podemos hablar de que vamos a decir, estas características pues son, vamos a decir, de un continente determinado, no sé, de América o de África. No. Estas características se están acrecentando y posicionando sobre la faz de la Tierra. Esto es un principio. Podríamos, como os decía, dedicar también un tiempo a desglosar cada una de estas acepciones, pero lo que vemos claramente es que todo esto es el signo de identidad cada vez más sellado en toda la humanidad. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está hablando del tribunal de Cristo. Aquí está hablando de que uno de los hechos que Él vendrá a rehacer, o sea, a imponer será lo que cada uno de su iglesia va a recibir por el hecho de su condición y su
entrega a la demanda que Dios nos hace individualmente a cada uno. Dios nos llama con un llamado soberano y cada uno respondemos de una manera determinada. La salvación que Dios otorga no se puede perder, pero aquello que Él va a darnos por nuestro, vamos a decir, nuestra negación, nuestra entrega a Él, eso tendrá un componente diferencial. Eso es así. No podemos decir, y todos recibirán lo mismo porque la Biblia no lo dice. Si lo dijese, tendríamos que admitirlo, pero no es así. Por lo tanto, habrá un tribunal de Cristo donde se va a compensar o recompensar a cada uno conforme a la obra que haya edificado. Si es seno, si es hojarasca, si es lo que sea, o si es piedras preciosas, si es cosas que Dios nos había demandado. Ahora vemos igualmente que en Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí habla ya de toda la humanidad, de todos los seres que no han querido acogerse en el periodo de la gracia a ese amor que hemos estado hoy considerando, ese amor insondable, como nos leían en el capítulo 13 de 1 Corintios, ¿verdad? Ese amor que se ha entregado por nosotros de una manera perfecta, gloriosa y total. Bien, pues la mayoría de esas personas vemos que su identidad va a ser todo lo contrario. Todos estos aspectos que hemos relatado del carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Esta aseveración del Señor Jesucristo es evidente que la extiende a toda la tierra en global. Aquí no habla, como os decía, de continentes, sino a todas las personas. Y hoy en día poseemos los medios necesarios para poder ser testigos al unísono y todos los habitantes de la tierra de un acontecimiento de estas naturalezas, que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Es evidente que Jesús afirma que su venida será vista por las personas que pertenecen a ese periodo de la gracia, donde Él ha permitido que su gracia rodee toda la tierra para que todo aquel que cree no se pierda. Esa es la máxima. Por eso el Señor vendrá con esa autoridad al juicio, porque Él ha dado todo lo necesario para que nadie se pierda, nadie. Esa buena persona que a veces le hablamos y que le decimos antes falta que se convierta, porque es tan buena persona, pero ha rechazado la gracia, también será condenada. Y todos aquellos que han tenido esa oportunidad serán condenados. Mateo 13:10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Por lo tanto, vemos que el Señor Jesucristo habla de esos tiempos como un periodo donde ese evangelio ha sido y está siendo anunciado en todas las naciones. Mateo 16:28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino. Muchos pues consideran que es que digamos, se ha de ver esas manifestaciones en el tiempo. No, el Señor Jesucristo en el tiempo hizo que muchos de sus discípulos viesen esas manifestaciones del reino de Dios, muchos. Por ejemplo, él dijo que muchos de aquellos verían, Juan 1:51, Jesús afirmó que verían el cielo abierto. Esteban, en Hechos de los Apóstoles 7:56, vio el cielo abierto, vio el reino de Dios, vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Una manifestación de aquella generación. Hechos 10:11, algo parecido viendo Pedro bajar un lienzo o algo parecido del cielo, manifestándole que aquello que Dios ha santificado, nosotros no podemos rechazarlo o decir que es inmundo, ¿verdad? En 2 Corintios 12:4 fue llevado a un paraíso, Pablo, del cual pues no entendía si en el cuerpo, si cómo había sido, pero él vio el reino de los cielos, ¿verdad? Vemos en Apocalipsis manifestaciones al apóstol Juan de aquel que es parecido al Hijo del Hombre, cómo se le manifiesta y cómo le muestra esa gloria
tan exuberante, tan grande, tan magnífica, tan poderosa, estaba cumpliendo su palabra. Por lo tanto, la cumplió perfectamente, de que aquellos aún que estaban allí no morirían sin ver el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, un segundo aspecto, una vez dicho esto, que el Señor nos dejó descrito a la Iglesia claramente cómo estos acontecimientos serían, y para que nosotros tuviésemos estímulo en nuestra obediencia por un lado y en nuestra confianza, en nuestra fe a Dios, Él dejó estos manifiestos dichos, pero vamos a mirar, por ejemplo, para tener una perspectiva de cómo el reino de los cielos, cómo el reino de Dios se va manifestando en momentos determinados en su obra, y que muchas veces son aspectos diferentes, pero que el creyente, el Hijo de Dios, tiene que saber entenderlos y cómo asumirlos. En los días de Noé, Noé y su familia, que no fue fácil para ellos observar esos tiempos, no fue fácil. Nosotros ahora leemos las Escrituras hasta el capítulo 6 de Génesis y ya está. Ahí uno nació con casi 900 años de edad, el otro no sé qué, tal, y llegó un momento que se hace un arca y se ha acabado la historia, ya está. Nos parece que eso, pues, bueno, pues ese periodo de tiempo, que no es tan corto, es un periodo de tiempo largo, Noé y su familia no creo que lo tuviesen fácil de entender los tiempos, de entender los acontecimientos. Noé y su familia vivían una época, vamos a decir, natural para ellos. Una época donde resulta que acaecían cosas, vamos a decir, extrañas, pero que era su día a día, su vivir normal. Por ejemplo, ¿qué cosas acaecían en los días de Noé? Dios le da unas instrucciones a Noé, ¿verdad? Y que esas instrucciones además parecía chocar con la naturaleza que existía en ese momento. Porque fijaros que una de las instrucciones es que haga un arca. Un arca, Génesis 2:5 dice, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entendemos que esa naturaleza que nosotros ahora no conocemos para nada, ese primer mundo, vamos a decir, que después del diluvio fue trastocado, nosotros eso no conocemos nada. Pero Noé estaba viviendo en una situación muy diferente a la que nosotros ahora vivimos, en cuanto al orden, a las leyes que rigen ahora este mundo. Y él, hacerle un arca, pues la verdad es que le tuvo que suponer simplemente no entender nada. Un arca. ¿Cómo ese arca? ¿Para qué? Si la naturaleza es como es, y eso qué fin tiene. Ahora Génesis Dios, como digo, 2:6, la tierra estaba regada por un vapor. Como os digo, construir un arca en esas circunstancias no parecería muy coherente, pero sí que vieron y entendieron el desarraigo que Dios sentía en su corazón con respecto a su criatura. Eso sí que lo entendió. Porque Noé se acercó a un Dios santo, justo, perfecto, y vio y miró que la criatura que había en ese momento era una criatura en un orden que todo lo que hacía, todo lo que vivían, era en contra de esa santidad y de esa justicia divina. Fijaros que cuando habla en Génesis 6, del 2 al 7, sin entrar a debatirlo, es un tema que ahora no nos toca, sin entrar a debatirlo, allí habla de hijos de Dios, y la palabra, aunque nos cueste entenderlo, es ángeles, con hijas de hombres, y como resultado raza de gigantes malvados, y que determina además un acortamiento de la vida de esos seres. Habló Dios de que no más vivirían de 120 años. Quiero decir, que Noé se encontraba en una situación que para nosotros decimos es extraña, es rara, es hasta cuesta de entender. Pero él era
lo que estaba viviendo, era lo natural. ¿Qué prevaleció entonces en el corazón de Noé y su familia? Pues prevaleció la palabra de Dios. Noé no podía entender muchísimas cosas. Muchas cosas no creáis que las hizo porque él entendía todo conforme a lo que Dios sí que podía entender. Pero él entendió una cosa, que la palabra de Dios era la única que él debía de obedecer. Dios habla y Noé cree y además obra conforme a su fe. Eso es lo que vemos en esa situación. Los hombres de aquella generación no fueron capaces de discernir y creer en el plan de Dios. ¿Dónde lo vemos? Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que os estoy diciendo, hermanos, no me lo estoy inventando, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Aquella gente no entendió, no comprendió, era su mundo natural. Aún estas cosas que nos parecen tan esperpénticas o ilógicas, para ellos era lo natural, lo que vivían. Los hombres de nuestra generación no son capaces de discernir ni creer en lo que Dios ya ha anunciado. Nosotros tenemos la palabra profética, la palabra que nos habla de qué va a acontecer. Los hombres de hoy no lo creen. Viven en un mundo natural, en un mundo que hacen pues lo que es normal, lo que se hace, lo que se ha hecho siempre. Para ellos no hay nada que cambie, como en los días de Noé. ¿O no es así? Mateo 16:3 dice, y por la mañana les dijo el Señor, vosotros que interpretáis las cosas, hoy decís, habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo y nublado. Hipócritas, si sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Sois unos hipócritas, porque no queréis entender a ese Dios que os está hablando. Esa fue la diferencia de Noé con respecto a su generación. Él creyó la palabra por encima de todo lo que le rodeaba. Si hubiese mirado solamente lo que le rodeaba, hubiese visto que era lo natural, que era lo que se hacía, lo que hace todo el mundo. Por lo tanto, todo está bien. Pero él miró a Dios y creyó su palabra y puso fe en su corazón. Y Dios le cambió, ¿verdad? Ahora vamos a ver la iglesia. Hemos visto lo que Dios dice, Jesús. Hemos visto lo que aconteció en el momento de venir aquel cataclismo que cambió el orden del mundo. Y hoy vemos la iglesia en medio de estos tiempos. Hoy la iglesia estamos esperando que se cumplan las profecías descritas por Dios en su palabra. Pero entendemos los tiempos que nos rodea y las demandas que Dios nos hace, porque a lo mejor estamos también inmiscuidos en tantas cosas en esta generación, en este tiempo, que a lo mejor perdemos de vista cuál es la verdadera demanda que Dios hace a su iglesia, a su pueblo. No olvidemos que no hay eso que a veces se predica en algunos sitios, si el pueblo de Israel, que tiene su misión ahora. No, olvidaros. La misión del pueblo de Israel acabó cuando empezó el pueblo de Dios, ahora que es la iglesia. Ahí están judíos, no judíos, están todos. Ya vendrá después un tiempo donde el Señor cogerá a su pueblo y lo va a vindicar. Todas esas promesas que aún no se han realizado serán, vale, pero eso no es ahora. Ahora es el tiempo de la iglesia. ¿Qué demanda Dios a su pueblo ahora? El Señor Jesucristo nos enseñó una serie de señales que predecerían los últimos tiempos antes de su segunda venida. Eso lo vemos en Mateo 24, el 4 al 27. Pero acordaros esta palabra que él dice, pero aún no es el fin. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en el mismo llamado que él nos hizo. Aún no es el fin. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo lo que él nos ha dado, lo que él nos ha pedido.
Todo esto que él describió es para que no nos pille en tinieblas como los que no tienen luz. Pero lo que no tenemos que hacer es perder la opción, el entendimiento de estar, si ahora es el anticristo es no sé qué, si ahora es lo otro, sí, y mirar nada más que perdiendo el tiempo en las cosas que no son las que Dios nos ha pedido. El objetivo de la Iglesia, hermanos, no es estar analizando y estudiando cada día los acontecimientos en sí, sino que esos acontecimientos nos den más responsabilidad y abnegación en cumplir la demanda, que esa sí que está implícita en la palabra de Dios, de vivir y de predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Eso sí que es algo implícito para la Iglesia. Analizar los acontecimientos solamente están para ayudarnos a saber que el tiempo se acerca y que el Señor va a cumplir sus promesas. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. El Señor quiere un pueblo sensato, entendido, capaz de oír su voz, no la voz de lo que tenemos alrededor, sino la voz de Él. ¿Cuántas veces, cuando yo me presento delante de Dios, muchas veces, lo que primero tengo que pensar es en callar, para poder oír su voz? Porque si no, estamos tantas veces hablando de tantas cosas que nosotros mismos ya no escuchamos ni la voz de Dios. La Iglesia tiene que oír la voz de Dios, porque es su pueblo escogido. En los días de Noé hubo una gran actividad demoníaca muy destacada. Y vuelvo a decir, no quiero entrar en el tema que os he indicado, pero allí hubo una actividad demoníaca tan grande, que Dios tuvo que cambiar el orden. Y tuvo que, además, en un sentido, él dijo que hasta le había dolido hacer aquella creación. Le había dolido en su corazón. Y cambió el orden. Pero allí había una actividad demoníaca grandísima. Génesis 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y el ave de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Se trata de un periodo trascendental en la historia del reino de Dios. Otro periodo de gran actividad demoníaca lo encontramos en la venida de su ungido, el Mesías, el Cristo. Cuando vino el Señor Jesucristo, Satanás tuvo una actividad brutal, con tal de intentar impedir que los hombres pudieran escuchar la voz de la luz de aquel que había venido de Dios para darnos esa luz. Y él tuvo una actividad brutal, Satanás. Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, buscando que todo esto que está pasando, que ahora el reino de los cielos se ha acercado, pueda pasar por encima y los hombres no lo crean y los hombres lo desprecien y los hombres lo rechacen y los hombres por fin intenten aniquilar a aquel que ha venido de parte de Dios. Ahora, en los acontecimientos actuales, queridos todos, ¿qué es lo que encontramos? El mundo está siendo trastocado por seres espirituales, llevando a todo el orden universal a desechar y enfrentarse al Dios de la palabra. Estamos viendo cómo los hombres se enfrentan al Dios de la palabra, cómo los hombres trastocan todo el orden universal, todo. Ahora son mujeres con mujeres, hombres con hombres, a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno, todo un orden
está trastocado totalmente. ¿Quién está instigando a esto? Es evidente que Satanás. Cuando nosotros aún hablamos de esto, muchos dicen que estamos diciendo casi cosas, bueno, que no tienen mucho sentido. Pero es que la Escritura lo afirma. Y Satanás ahora está trabajando de una manera desaforada para poder instaurar su reino. Su reino. Y la Biblia lo dice, que no vendrá aún el Señor hasta que este inicuo ponga, instale su reino. Segunda Timoteo 3:2-5, que tendrán además apariencia de piedad. En la versión pesita, no sé si la conocéis, es una Biblia que está basada en los manuscritos arameos. La pesita dice que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. Tendrán apariencia de reverenciar a Dios. ¿Cuántas religiones hacen muchas cosas que parece que tengan apariencia de reverenciar a Dios, pero que están alejados del poder de Dios? El poder de Dios, que no es comida ni bebida, sino es poder para poder manifestar aquello que Dios quiere llevar a los hombres. Pues a estos que tienen apariencia, dice el Señor, a estos apártalos de ti. Por lo tanto, lo que quiero deciros es que estamos en un momento de lucha, pero cada vez más frenética. La guerra espiritual con la Iglesia cada vez va a ser mucho más fuerte. Y aunque esto no nos apetece y posiblemente hasta nos cause temor, la Iglesia tiene que estar preparada para esta lucha, porque cada vez se va a dar a más. Satanás cada vez va a poner más, como se suele decir, carne en el asador. Y la Iglesia tiene que estar preparada. Pero de parte de Dios a su Iglesia hay una demanda explícita. A estos apártalos de ti. Enfrentarse proactivamente. No ser condescendientes de, bueno, estos piensan esto, lo otro piensan lo otro. Y muchas veces Satanás va metiendo en las iglesias ideas totalmente que están destruyendo, pues, el conocimiento y también la acción que la Iglesia debe de hacer. Y esa es la forma en que Satanás tiene de destruir la luz que debemos de ser el pueblo de Dios. Asociaciones indebidas, partidos políticos, religiones que trastocan la verdad, sentimentalismos que nos apartan de Dios, etc. etc. Así está la situación. Primera de Juan 2:7, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña una y otra vez cómo debemos esperar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No estéis ya sentados esperando a ver la luz o a ver si alguien nos traslada. No, dice el apóstol, no os conturbéis, no os engañen. Tenéis que estar luchando, tenéis que estar activos, tenéis que estar buscando la ayuda del Señor conforme a su propósito en cada una de nuestras vidas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Satanás cada vez está engañando más a la Iglesia del Señor, está engañando a los hombres, naturalmente, a toda la humanidad, porque él va a instaurar su trono aquí, en la tierra. Y lo está haciendo de una manera cada vez más precipitada. Cada vez vemos cómo el mundo, los hombres están ya predisponiendo sus almas para darle adoración, para darle culto, para rendirse a los pies de este malvado. Es así. Esto lo estamos viendo. Y la Iglesia no podemos caer en esa
también en esa falta, en ese engaño, asociándonos con personas que están negando la palabra de Dios, con ideas, ideologías que no tienen nada que ver con la fuente de la verdad. Pero el mismo Señor Jesucristo marcó las pautas de nuestro ministerio mientras esperamos en la venida. ¿Cuál es nuestro ministerio? Tenemos que estar mirando si ahora hay más terremotos, si ahora hay más hambre, si hay más pestes, si hay más cosas. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno una obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si al anochecer o al mediodía o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad. ¿Qué significa la palabra velad? La palabra velad es estar relacionada con estar en guardia, con no dejarse llevar por lo que no conviene, atender las instrucciones recibidas, esforzarse en lo ordenado, obrar cuando los demás duermen, etc. Velad, estad atentos. No dejemos que los acontecimientos de este mundo nos arrastren y nos lleven también a callar aquello que nosotros tenemos el privilegio de llevar, esas virtudes de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Trasladarles la luz del Evangelio, que es la única que puede dar esperanza a las almas caídas. Velad, estad atentos. Cuando pasó lo de la pandemia, muchos dijimos, bueno, no podemos reunirnos en las iglesias, pero la palabra puede estar encerrada, la palabra puede estar encarcelada, de ninguna manera. La palabra es libre. Hay medios como los que estamos usando en este momento, hay muchas formas de llevar esa palabra. Y por poneros un solo ejemplo, hace una semana o dos recibimos un mensaje de una mujer que la están atendiendo en Málaga, en un centro de acogida de creyentes. Y esta mujer, que es rumana, la habían echado, estaba viviendo en la calle. Esta mujer, allí le habían hablado del Señor, pero se dio la noticia de que estaba en esta situación, pues se pusieron y se movieron las almas de hermanos que la han acogido, le han dado una habitación para poder estar, otros le han mandado dinero a su cuenta, otros han hecho, y esta mujer ha ido allí y fue allí al centro y dijo, solamente puedo darle gracias a Dios, porque fue estar con vosotros y me han ayudado por todas partes. Dios es verdadero. En medio de los tiempos, hermanos, velad. Se pueden hacer todo lo que Dios quiere que hagamos para esta generación que nos toca ahora a nosotros vivir. No durmamos como aquellos que no tienen esperanza. Sepamos leer los tiempos. Y los tiempos que nos dice el Señor es que tenemos que estar trabajando, estar en guardia, sin dejar de cumplir aquello que el Señor nos ha pedido, para que cuando Él venga nos encuentre en esa actitud. Así que ánimo, no perdamos el tiempo, no nos dejemos llevar por ideas y por enfoques equivocados, que al final solamente quien gana es aquel que está intentando confundir a toda la creación en este momento. Ánimo, bendiciones y que el Señor os guíe en su poder, porque Él es poder, el Evangelio es poder de Dios y seguro que tenemos a muchas personas aún que llevarles esa luz. Que el Señor nos bendiga. Amén.